Buenos días al grupo de Efesios 289 y a aquellos que están escuchando por YouTube. Hoy es 2 de julio del año 2021, día viernes, y esta semana vamos a cerrar con la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y siguiendo con esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento, vamos a iniciar con esta epístola. Y se cree que Pablo escribió esta carta desde Roma, más o menos en la época donde escribió la misma carta a los Colosenses, alrededor del año 62 después de Cristo. Se cree que, bueno, él habrá escrito otras cartas, también tenemos estas, ¿no? Pero ahora Filemón, se cree que él tenía una iglesia, o era, por lo menos estaba en una posición buena, porque no me da tiempo de explicar en estos 17 minutos, pero generalmente lo que ofrecían casa era porque tenía una casa amplia, podían abarcar algunos hermanos ahí adentro, ¿no? Se cree por eso que él estaba en una posición bastante cómoda, Filemón, y a él, a donde se dirige, se cree también que podría ser un anciano o un pastor que estaba dirigiendo desde su hogar. ¿Ah? Ahora Onésimo era un esclavo suyo, si ustedes ven acá los personajes, un esclavo suyo, y se había escapado. Se cree que le había robado algo de dinero y estaba fugitivo. Se había dirigido hacia Roma, donde podríamos decir por la soberanía, la providencia de Dios, lo llevó a los pies de Pablo, ¿no? Y ahí vemos la conversión de Onésimo, ¿sí? Acuérdense que bajo la ley romana este hombre merecía morir. Entonces, así es un poco el trasfondo que vemos ahí. Ya una vez que Onésimo se le había predicado y tenía vida, había sido regenerado, entonces Pablo piensa que tendría que volver con su amo, arrepentido, para reparar todo lo que había hecho, ¿no? Y entonces él, antes de eso, escribe una carta a Filemón. ¿Para qué? Para que lo acepte a él cuando Filemón esté volviendo. Le dice, te escribo de mi mano, yo pagaré. Entonces, escuche, hay un juego de palabra acá que quizá en nuestras Biblias nosotros no lo podemos discernir a simple vista con las traducciones que tenemos nosotros. Que para esto me va a valer un poco de lo que hago en las predicaciones exegéticas a veces, para buscar un poco la palabra. No voy a decir cuál es la palabra en el griego, pero sí lo que significa. La connotación, podríamos decir, la palabra en el griego, y esto es importante, amado, porque Pablo hace este juego de palabras. Creo que lo hace en otro lugar también, pero acá hace este juego de palabras con la palabra onésimo. Y la palabra onésimo, este es el esclavo, acuérdese, que se llevó el dinero de este hermano que era Filemón. Y onésimo significa, escuche, útil, servicial, beneficioso o provechoso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando empieza a hablar Pablo acá, va a ser un juego de palabras con onésimo. Y ustedes quizás nunca le prestaron mucha atención a esta epístola que parece muy chiquitita. El domingo tengo que hablar un poquito de esto también, del perdón y el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor y el perdón, no? Bueno, acá Pablo entonces empieza, vamos a decir, a dirigirse a este siervo que es Filemón, y contándole, o sea, un poco la conversión de este hombre que vino, vamos a decir, a los pies de Cristo, por medio quizá de Pablo, o alguno que lo llevó, o algunos creen que es otro. Pero ahora él está, podríamos decir ahora, cautivo de Cristo, este Onésimo, ¿sí? Bueno, acá vamos a decir un poco el juego de palabra que voy a ver, que voy a tratar de mostrar un poco, porque en el versículo, escuche, 19, escuche bien, yo voy a leer del versículo 19, y dice así, para que se pueda entender un poco. Dice, yo Pablo lo escribo, acuérdense, él está preso también, Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. A ver, deme un segundito, espere. Vamos a ir mejor para tener un poco más de contento. El del 18, disculpen, pero dice así. No se preocupe porque es cortita esto. Así que, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice. Escuche, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Y escuche, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esa parte es importante para entender el juego de palabras. Y otra es cuando Pablo está intercediendo por Onésimo. Escuche, en una parte dice así, a ver si se puede entender. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, el versículo 9. Soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en el otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Escuche el juego de palabras. Primero quiero decir que dice, él está preso y ahora dice prisionero de Cristo, él. Y él dice, te ruego, escuche, por mi hijo Onésimo. No es que era el hijo sanguíneo. Él lo tomaba así en el sentido espiritual. Y no lo malinterprete como algunos de estos pastores que ustedes los van ahí que se dicen padres espirituales, no, en el sentido que él lo amaba, por eso lo engendré, fíjate, lo engendré en mis prisiones. Se cree que por medio del evangelio, que es poder de salvación, es donde viene la palabra, dice Pedro, que es como un esperman, viene una semilla y engendra y da vida nueva. En ese sentido fue engendrado él, y él lo tomaba como un hijo, cada uno que él iba, algunos, no es el primero, amado. Ustedes van a la epístola de Juan, el primero de Juan dice, hijitos míos. Entonces, Onésimo dice, a quien engendré mis prisiones. Escuche, el versículo 11, acá empezamos con el juego de palabras, y después vamos al 20. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. El juego de palabras no se nota a simple vista así. Pero Onésimo, si usted lo leyera con el nombre de Onésimo, sería así, en el cual en otro tiempo te fue Onésimo, pero ahora y a ti y a mí no es Onésimo. Lo digo de nuevo, versículo 11, en el cual en otro tiempo te fue Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es Onésimo. No se entendería, ¿no? Si en otro tiempo a ti te fue Onésimo, y ahora a ti y a mí no nos es Onésimo. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que sucede es que esos nombres es como mi nombre es Daniel, pero significa Dios es mi justicia, o aquel que me justifica, o es mi juez. Eso es Daniel. Si alguno me llama y me dice, ¿cómo andás? Dios es el que te justifica, no me diría, sino. Entonces, pero esto es importante. Te ruego por ti, por mi hijo Onésimo, a quien engendré mi prisión, y dice, en el cual en otro tiempo te fue Onésimo, pero ahora a ti y a mí no es Onésimo. Pero no dice así, dice la traducción que fue traducida acá, dice así en nuestras Biblias, dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. ¿Por qué? Porque la palabra Onésimo es útil, servicial. Entonces sería así. Ahora pueden entender cuando dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora y a ti y a mí no es útil. Claro, porque ante Onésimo, escuche, en la vida anterior de Onésimo, él era útil, pero nunca fue útil. Él fue, bueno, todo lo contrario, inútil, inservicial, no fue beneficioso, no fue provechoso. ¿Por qué? Porque estaba muerto en delito y pecado. Solamente podía hacer honor a ese nombre de útil, servicial, beneficioso y provechoso cuando hay una conversión en Cristo Jesús, y fue cuando fue convertido. Por eso Pablo le dice, ahora sí, en otro tiempo fue inútil, no era, ¿cómo va a ser útil? ¿Cómo va a ser Onésimo? Pero ahora a ti sí no es útil, ¿sí? Espero que se haya podido entendido. El otro juego de palabra que vemos es en el versículo número 20, creo que es en el 20, porque vamos a ir del 18 mejor, porque dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amados, acá hay teología, no es simple. Escuche, este hombre, Pablo, con nosotros hablamos por otras personas. Hay un solo intercesor que es Cristo, ¿sí? Es importante entender esto. Pero es esto, Pablo está intercediendo. Cuando usted ve estas cosas, escuche, le está hablando, supuestamente se cree que este hombre es un pastor, el que estaba allá, Filemón, le tenía en su casa, pero Pablo está intercediendo a este hombre, porque este hombre le ha robado, y bajo la ley romana debería morir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que
Pablo está intercediendo, amados. Si pudieron entender ese juego de palabras, van a entender esto que le estoy diciendo ahora. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Fíjese, en el versículo, dije 18 que iba a leer, sí. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabe qué hay ahí? Amados, él está intercediendo por él. Pero fíjese, así intercede Cristo por nosotros. Ponlo a mi cuenta. Cuando usted, y esto lo escuche bien, aquellos que participan en las prédicas los domingos, porque el domingo voy a hablar del perdón. Si algún hermano, si alguna hermana le ha ofendido a usted, escuche bien lo que voy a decir, porque muchos leen Filemón y no ven, ni sé qué es Filemón, no hay nada. No, sí hay mucho, hay mucho. Dice, ponlo a mi cuenta. Si algún hermano, una hermana, como voy a hablar el domingo, le ha hecho algo, el Señor dice, ¿te ha ofendido? Sí, ponlo a mi cuenta en la cruz. A ver si todo lo que te ofendió, como yo tengo que hablar el domingo de aquel que fue y lo agarró del cuello y dijo, págame, cuando el Señor le había perdonado todo. Entonces le está diciendo Pablo de alguna forma, ¿te debe algo, Filemón? Bueno, escucha, yo Pablo que estoy padeciendo, acá estoy preso, de alguna forma mientras vos estás cómodo en tu casa, como padecemos la mayoría, ponlo a mi cuenta. Si él te ha hecho algo. Porque yo estoy padeciendo por ti de alguna forma, Filemón, mientras vos estás cómodo, yo padezco hambre, sufro. Ponlo a mi cuenta, si te ofendió. ¿Entiende? Así dice Cristo. ¿Qué te hizo el hermano? ¿Qué te hizo mi hermano? Sí, pecó, se arrepintió, sí, bueno, ponlo a mi cuenta ahora. A ver si usted puede superar la cuenta que tiene Cristo. Porque Él cargó multitudes de pecados de usted. ¿Puede entender la teología acá? Y fíjese después, dice así, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré. Y escuche, dijo, por el mal dinero que había robado dinero. Dice este hombre, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Por qué era que me debe? Porque Pablo había predicado, había llevado, estaba en deuda. Muchos están en deuda, aunque no entienden. Dice, me predicó, sí, pero eran deudores también. Fíjate con el Pablo dice, ustedes son deudores a los judíos, a los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? Tú te me debes a mí, dice, ponlo a mi cuenta. Dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tú me debes a mí. Y fíjese lo que dice en el versículo. Y acá está el segundo juego de palabra que no se entiende de Onésimo. Acuérdense, Onésimo es útil, servicial, beneficioso y provechoso en el griego. Solo que él estaba haciendo todo lo contrario. Inútil, inservicial. Pero después de la conversión dice así. Escucha, acá viene el segundo juego de palabra. 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y acá viene el segundo juego de palabras en el griego. ¿Cuál es? Bueno, escuche. Sí, hermano, tenga yo algún onésimo en ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Ahora Reina Valera 1960 o alguna traducción que tenga usted. No dice tenga yo algún onésimo. Si no fue traducida, sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo en este juego de palabras de onaimen? O de onésimo, como suena ahí, que fue traducido como provechoso en el versículo 20, es un juego que está haciendo él aludiendo a las palabras, en el sentido le está diciendo, tú mismo me debes, tú eres un onésimo para mí, por tanto tú me tienes que ser provechoso, en vez de estar buscando los pecados, a él lo que te hizo, ahora tú que te estás acusando a Onésimo, que está conmigo en la prisión, que se ha arrepentido de sus pecados, este Onésimo, tú estás siendo un Onésimo ahora conmigo, tú tienes que serme provechoso a mí, por eso dice provechoso, en su Biblia aparece, tenga yo algún provecho de ti, si usted lo lee así no aparece nada, pero si Pablo tenía mucha sabiduría, amados, no todos pueden ver cuando un predicador es guiado por el Señor. Aquellos que el Señor le quiere hablar, va y aplica. Los demás escuchan teología así. Estuvo linda. Qué bueno para el sermón que voy a sacar para... No es así.
Pablo le está hablando a este hombre, fíjese lo que está escondido atrás. Tú mismo eres un Onésimo para mí. Por tanto, séme provechoso a mí. Dame ganancias en Cristo. Deja ese rencor. Perdona a esa persona, Onésimo. Séme Onésimo. O sea, séme útil. Y perdona a Onésimo, que antes era inútil, ahora el nombre que de él es Onésimo. Bueno, ahora va a ser útil. Y tú, séme Onésimo, séme útil. Te lo voy a enviar y lo vas a recibir como si fuera yo. Y después encima le dice que le guarde en un lugar después. Porque fíjese, no sé si puede ver, podría hablar más, pero esta es una epístola muy chiquitita. Y hay mucha teología acá, amados. Así que aquellos que participan en este minuto que me queda, los invito el domingo, voy a seguir hablando un poco más de esto, por supuesto no de Onésimo. El lunes empezamos con Hebreos, lo voy a hacer en varias secciones porque es larga, pero voy a hablar un poco de esto del perdón, del verdadero amor que perdona. Y no estoy hablando de cualquier perdón, de un insulto. Perdón, cosas que te pueden penetrar hasta el fondo del corazón que no cualquiera perdona. No cualquiera perdona. Entonces, vamos a hablar un poco más de eso. Espero que le haya sido Onésimo, de alguna forma, por decirlo, le haya sido Onésimo esta epístola a Filemón. Al buen entendido, pocas palabras. Que tengan un bonito día.